Historia de la Constitución Política de la República de Guatemala. Guatemala cuenta con un documento que establece los derechos y obligaciones que todo ciudadano guatemalteco tiene. Este documento ha tenido transformaciones en su estructura, hasta llegar a la que hoy conocemos como la Constitución Política de la República. Antes de entrar a conocer la Constitución guatemalteca, veamos qué pasa en el mundo respecto a otros tipos de constitución. Para comenzar, Eugenio Zaffaroni, autor de varios libros de derecho, menciona que es necesaria la existencia de un documento para un Estado soberano, dado que éste define entre el poder de los gobernantes y los derechos de los gobernados, fijando límites y controles, derechos y obligaciones de ambas partes. En 1215, se conoció el primer documento precursor de la Constitución moderna llamado la Carta Magna, otorgado al pueblo por el rey de Inglaterra, que limitaba el poder del monarca absolutista. Fue forzado por la nobleza y el Papa a limitar su poder en favor de las leyes y de los ciudadanos. 572 años después, se conoció la primera Constitución moderna adoptada por Estados Unidos en 1787. Desde entonces, diferentes países del mundo adoptaron la suya, lo que dio lugar a tener una serie de variaciones que parten de las ideologías políticas y la manera en que se forman los estados. Nuestra Constitución es de tipo rígida, dado que no es posible hacer cambios profundos y drásticos de manera sencilla. Se requiere de procesos complejos que deben cumplir una serie de requisitos para ser examinados y reconocidos por una asamblea constituyente, mientras que México y Estados Unidos tienen constituciones tipo flexible, puesto que son modificadas mediante sentencias. Además de ello, constituciones como la de Estados Unidos también son conocidas como federales, ya que cada estado adopta las leyes de acuerdo al comportamiento de sus miembros, mientras que en Guatemala, una sola constitución rige a todo el país y se denomina tipo republicano, mencionado así en el artículo 140 de la Constitución de nuestro país. Anteriormente mencionamos que la primera constitución moderna fue la estadounidense en el año de 1787. 23 años después, Antonio Larrazábal, diputado por el ayuntamiento de la capital de Guatemala, llevó a la Corte de Cádiz un documento que pretendía fuera la primera constitución de nuestro país, pero se perdió en España. Luego de la independencia de 1823, se crearon las bases constitucionales que sirvieron para que fueran la base de varios intentos de establecer de una vez por todas una constitución sólida, que fuera acorde a las necesidades del país. En 1876, en el gobierno de Justo Rufino Barrios, se promulgó una breve constitución que estuvo vigente hasta 1944, cuando cayó Jorge Ubico. Con la intervención norteamericana se creó una nueva constitución. En 1956, tras un golpe de Estado, fue impuesta una nueva que tuvo vigencia hasta 1985, cuando finalmente la Asamblea Constituyente terminó de redactar una versión que es la que conocemos actualmente con una modificación hecha en 1993. Nuestra Constitución se divide en tres partes. Parte dogmática, que menciona los derechos y libertades fundamentales. Parte orgánica, es la parte que establece la organización del Estado y los organismos del Estado. Parte procesal, pragmática o práctica. En esta se mencionan las garantías y mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución con el objetivo de defender el orden constitucional. La Constitución Política de la República es la ley suprema de la República de Guatemala, tal como lo dicta el artículo 153. El imperio de la ley se extiende en todas las personas que se encuentran en el territorio de la República, con el fin de vivir en una nación en armonía, libre y soberana.